Seguimos con más de AME Informativo a través de AME TV, Canal 18. Gracias por la sintonía. Nuestra invitada del día de hoy es la ingeniera geotécnica Carly Mañán. Vamos a hablar con ella, que es una experta en ingeniería, edificaciones y todo eso, a propósito de la situación en el Jet Set, la tragedia, qué pasó, cómo pasó, qué pudo haber pasado. Hay muchísimas preguntas y por eso ella está aquí. Bienvenida, buenos días. Un placer compartir escenario con ustedes. De nuevo. Sí. Lástima que sea bajo estas circunstancias. Sí. Realmente, si es esa la circunstancia, no desearía estar aquí. Claro, pero habíamos hablado cuando viniste la otra vez justamente de eso, increíblemente. Entonces, sería bueno que refrescaras un poquito aquel momento y qué tú crees, porque evidentemente no puedes tener una respuesta porque eso va a pasar por un escrutinio técnico más profundo, pero lo que pudiera parecer, lo que pudiera creerse que pudo ser, que son teorías, hipótesis que tienen que comprobarse antes de nosotros, digamos que ser rajante con una opinión, pero desde tu punto de vista de experta y aquel momento que estuvimos conversando sobre cómo podían colapsar estructuras, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bien, las estructuras colapsan por diversas razones. Yo empiezo siempre desde el suelo porque es lo primero que uno tiene, ¿verdad? Wow. Pero ciertamente todo proceso negligente durante la construcción, durante el diseño, durante el preproyecto, todo eso puede ocasionar que una estructura colapse. Y con esto me explico. Si tú te saltas los pasos para hacer una edificación que sea revisada por las instituciones reguladoras, ¿verdad? Entonces tú puedes causar que en el futuro esa estructura colapse. Y es tu responsabilidad. No solamente responsabilidad del dueño de la estructura, sino también de quien la construyó, porque esas dos personas omitieron los procesos. En el caso del YC, tenemos que saber que es una estructura bastante vieja. Estamos hablando de que en esos tiempos no sabemos cómo eran las regulaciones o si se aplicaban las leyes a cabalidad para el tema de las construcciones, porque incluso tenemos verídicamente en la actualidad que dicen que no se están siguiendo los procesos para algunas construcciones privadas porque le mojan la mano al supervisor, porque esto existe, la corrupción es así, no podemos evitarlo. Pero entiendo que esto que pasó debe abrir los ojos, no solamente de las autoridades, sino del pueblo, para que pueda exigir esta supervisión real, efectiva, de todas las estructuras durante su construcción. Una pregunta, mencionaste algo, instituciones que supervisan y dan permiso, ¿cuáles son esas? Las instituciones que dan permiso inician el ayuntamiento. El ayuntamiento lo que ve es el tema de linderos, uso de suelo, pago de impuestos de arbitrios, la parte de organización urbana, vamos a decirlo así. Y luego entonces hay un plano que se va al ayuntamiento que es arquitectónico. En arquitectónico lo que vemos es distribución de los espacios, que respete al vecino, que tenga los linderos definidos. Lo fluido, todo eso. Exacto. ¿Qué más? Y también ve que el uso de suelo sea para vivienda o comercial. O sea, si tú vas a construir ahí, luego los demás planos salen del arquitectónico. Y ahí entonces entra el estudio de suelos primero, ahí se hace el estructural, sanitario, eléctrico, y se va a buscar el permiso medioambiental en el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ¿qué sucede? Todas esas instituciones están, bueno, no he dicho la otra institución. La otra institución es Ministerio de la Vivienda, si es edificación. Si es puente, carretera, túneles elevados, o sea, obras viales y obras de arte que conlleven, por ejemplo, más como los puentes, se realiza por obras públicas. Eso se dividió en este gobierno. Eso estaba todo junto anteriormente en el Ministerio de Obras Públicas, tanto edificaciones como incluso las escuelas se fueron al MINER. O sea, una división completa. Aparte de ser edificación, aún así se fue al MINER, no se fue al MIBET. Bien. Entonces, ¿qué significa eso? Cada una de las instituciones, MIBET, MINER y Obras Públicas, tiene un departamento de tramitación de planos. Ese departamento de tramitación lo que hace es recibe todos los planos y profesionales que tienen vasta experiencia y tienen años haciendo esto, revisan que todo esté diseñado bajo el marco de la ley. Perfecto. Incluso lo devuelven tantas veces sea necesario hasta que el profesional devuelva un producto acabado por el marco de la ley. Entonces hacen los dictámenes. Luego que está todo ok, te emiten una licencia. Esa licencia es específica para tú construir exactamente eso que tú tramitaste. Ni un blo más ni un blo menos. Y ni un espacio adicional, porque mucha gente le encanta recibir la licencia y luego hacer otra cosa. Que eso también es parte de los colapsos a futuro. Pero, ok, hace 50 y... ¿Cuánto tenía ese? 53 años. Esas regulaciones han cambiado mucho, me imagino. Cambiado, se han modificado, no todas. No todas, sí. Hay muchas que datan del 90, de los 80, o sea, nuestras regulaciones sí deben tener una actualización. Entiendo que esto es un llamado urgente a una actualización de normativas de construcción.
Y también hay que corroborar, estuve viendo la historia y no estuvo ahí todo el tiempo el jet set en esos 52 años. Estuvo en otra estructura 20 años frente a la cervecería y luego estuvo los 30 años que restaron donde está ahora. No, y es como tú dices, tienen la licencia para una cosa porque eso era un cine. Ah, entonces, qué bueno que tú lo puntualizas. Que una discoteca, que es una cosa totalmente diferente. Cada estructura tiene un diseño específico porque las cargas vivas y las cargas muertas son distintas según el tipo de estructura. No es lo mismo tener un hotel que tener una escuela, que tener un hospital, que tener una edificación donde va a vivir personas, o sea, un edificio o una casita, no son iguales. Cada estructura es específico lo que se tramita que se debe construir. Pero nos gusta a veces ser más, o querer vernos más inteligentes o más sabios, o cuando la estamos comiendo, porque al dominicano le encanta ser el más pro. Es que somos así. Sí. Ah, mira, pero yo tramité, tengo licencia. Vamos a poner una habitación extra, porque ¿qué haces? No importa. Y entonces empieza a poner una habitación extra. Vamos a subir una segunda, pero nada más tramito un piso. Pero ¿qué sucede? Las zapatas de esa edificación, tú no sabes si aguantan ese piso adicional. Exactamente. Porque tú tienes que tramitarlo todo. Carly, todos los pisos que tú piensas construir. Carly, mira, te escuchaba porque justamente, no sé si te fijaste que Iván me miró, que Paola me miró. Sí, porque hablamos de eso en estos días. Sí, había como un no, porque hablamos de eso el otro día. Porque yo dije, ¿de qué hace que meten el ayuntamiento ahí en esta demanda que van a empezar a decir que se va a caer el caso? Yo soy abogada, se va a caer el caso porque aquí no se sabe trabajar los expedientes. Y ahí el ayuntamiento, y yo dije exactamente qué fue lo que dijo el ayuntamiento. Bueno, a raíz del tuit de Julio Curi. Exacto. Bueno, y que yo dije del ayuntamiento, yo decía, el ayuntamiento, el letrero grandote donde se está anunciando, eso sí tiene que ver con el ayuntamiento. Si el letrero se hubiese caído arriba del edificio, hay que demandar al ayuntamiento. Exacto. Pero el ayuntamiento ahí no tiene nada que ver, por ende ya ahí hay un error en ese reclamo que salió de primera, donde tú estás demandando, ya el tribunal cuando reciba eso va a declarar inocente al ayuntamiento, lo va a sacar del expediente, ya ese expediente va a tener problemas. Lo estoy diciendo hoy, otro corte también que quiero. Dicho esto, mismo, sí, es verdad, dicho esto, mira qué interesante lo que tú acabas de decir, porque estamos tratando de buscar un culpable y es lo normal ante un efecto como Es normal. Yo tengo una casa actualmente, pero decido vender esa casa, ¿verdad? Y para comprarme otra casa en Bellavista, voy a poner el ejemplo. Cuando a mí me llega el título, si hay un título de esa casa es porque todo lo demás se cumple, porque si no el título no sale. Y el título dice que está bien y yo compro mi casa de 20 millones de pesos, señor, escúchame, alábalo. Amén. De 20 millones de pesos, ¿verdad? Confiada en que yo estoy comprando una estructura que es segura. Claro. Yo decido, como es mi casa, alquilarla, porque ahora me voy a comprar otra de 25. Amén. Y hay un vicio de construcción de la casa. Yo no soy responsable, porque yo le compré esa casa que tenía toda la regulación supuestamente y está lo que se denomina la buena fe, confiada que eso no tenía vicio de construcción. Totalmente. Entonces, aquí decimos, pero eso era un cine y lo convirtieron en una discoteca. Pero el ingeniero que le dijo al que le pidió que lo convirtiera en una discoteca que se podía, vamos a buscarlo, vámonos para atrás. Sí, debe haber responsabilidad. Sí, hay que ir ¿Es profundo, así o no hay es que ir así? profundo, Tenemos claro. que irnos hacia atrás, porque si yo a Carly le digo, Carly, mira, yo acabo de comprar este apartamento de 20 millones, pero yo quiero ponerle una mezzanini, tú como responsable me vas a decir, no, manita, ahí no se le puede poner una mezzanini. Bajadero, ¿cómo incluso si yo cediera, porque tú eres el cliente y el cliente siempre tiene la razón, realmente soy responsable de todo lo que pase luego. Claro. Porque yo soy la que sabe si ese mezanine, primero, si la carga que tú vas a aportar en ese mezanine lo va a sostener lo que hay debajo, porque es una casa, pero podría ser un apartamento, porque hay gente que inventa cualquier cosa que quiera hacer para ampliar su espacio, ¿verdad? Pero tú no puedes, ampliando tu espacio, perjudicar a los demás. Y eso pasa con, yo soy dueño de un negocio, pasa igualito, quiero ampliar mi negocio, pero yo ahora mismo no tengo dinero para ampliarlo por la ley. No quiero pagar los permisos de ayuntamiento, ni el MIBED, ni quiero pasar por ese proceso, ni pagarle una millonada al ingeniero para que me diseñe eso. Okay. Y yo busco un maestro constructor, busco una gente por ahí, tumba esa pared y amplía. Sí, es muy Túmbala, amplía. Es así. Cuando suceden ese tipo de cosas sin ningún tipo de regulación, primero es obvio a la vista, cuando tú haces remodelaciones sin regulación, porque se ven las juntas, a veces en esa misma junta suele caerse material, suele verse una grieta, suele salir, porque
el suelo está en constante movimiento, creo que las estructuras tienen una oscilación natural, están en constante movimiento y se va deteriorando en esa junta donde no hiciste el trabajo adecuado. Y ahí se va entonces la estructura pues cediendo poco a poco, imperceptiblemente, y llega un día que ya no aguanta más. Entonces, hay que tener ojo con eso de visualmente. Tú contabas ahorita que tú vas a comprar una casa, tú entras y yo siempre recomiendo, mira, es caro, pero tú vas a dar 20 millones por una casa. Págate 100,000 pesos, haz una evaluación estructural para saber si tu edificación está correctamente construida. Mucha gente adquiere un inmueble, pero por ignorancia de los procesos no realiza ningún tipo de inspección previa. Y este inmueble, uno confía. Uno le quita todas las filtraciones, le mejora, le pone fino sobre fino, entiende que todo está bien, le pone una pintura epóxica, empieza a desinfectar y listo, nos mudamos. ¿Ya? No pasó nada. Pero entonces pasan este tipo de situaciones como pasó en el Jet Set. En el caso del Jet Set, si ustedes ven ahora en Google Maps, las fotos de Google Maps no se actualizan tan rápido como pasan los sucesos. Entonces uno entra y puede ver una estructura muy irregular. Los diseños irregulares suelen ser causa de remodelaciones que no están regidas por un diseño arquitectónico específico, un diseño estructural que esté regularizado. Es lo que yo opino. Bien, es lo normal. No significa que no haya ocurrido. Vamos a poner que el dueño era excéntrico y le gustaban las cosas asimétricas, uno aquí, una cosa allá, pero no es lo normal. Entonces, en este caso, yo entiendo que fueron remodelaciones aisladas, es decir, no se hizo un diseño en conjunto para que hubiera una armonía. Cuando sucede esto, suceden problemas de juntas frías, suceden problemas de faltas de anclajes adecuados con el tema de los techos, sucede problemas con que no funciona todo como si fuera un solo sistema, sino que cada parte funciona por separado. Cuando tienes una construcción donde todo funciona por separado, es normal que una parte ceda y la otra no, porque no están anclados correctamente. Entonces, esto es importante que lo vean. Es muy seguro el ingeniero estructural que haga el diseño va a modelar la estructura en programas donde tú puedas ver la cedencia en base al peso que se le colocó, en base a todos los factores, en base a los apoyos que tenía ese techo alrededor. Si ustedes vieron, y algo que me llamó mucho la atención, es que las paredes eran bastante delgadas, eran paredes que realmente no sé si era ahí que se estaba cargando directamente el techo porque no conocía bien la estructura del techo. Sí vi que un ingeniero en las redes puso que tenían vigas post-tensadas, que son vigas que se tensan luego del fraguado del hormigón, esto para asegurar que se disminuya pues la fuerza de tracción, es decir, que se traccione lo menos posible, y entonces estas vigas lo que hacen es que se le entran unos cables que traspasan de lado a lado y se tensan, son cables de acero. Ellos se trenzan y se tensan. Y ahí entonces ya como que ¡pam! Y cierra. Y entonces eso es agregarle compresión a esta viga. Y eso se usa para luces largas, como el Jet Set tenía luces tremendamente largas. O sea, cuando hablo de luces son distancias de pared a pared excesivamente grandes. Y el techo era bien alto también. Pero ¿qué sucede? Yo puedo hacer eso con la mejor intención del mundo. Yo la puedo hacer y va a funcionar muchos años, funcionó muchísimos años. ¿Cuántos años tiene eso de pie? 50 sin problemas. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no lo modelé, la estructura, si yo no hice una evaluación estructural, si yo no hice calicata para saber a qué profundidad está mi zapata, si yo no hice estudio de suelo para saber si ese suelo aguanta lo que sea ahí, si yo no hice el proceso de remodelación, MIBED, ayuntamiento y luego supervisión constante del MIBED durante la remodelación, que sí la hacen, si yo no hice nada de eso y yo entendía que ese problema se solucionaba así porque me dijo un fulano que no modeló nada, yo soy responsable de lo que pase ahí. Porque tu ignorancia no puede llegar hasta un punto de que tú no puedas informarte y empaparte de los procesos. Y más cuando es un lugar donde confluyen tantas personas. Claro. Y sobre todo, compartida con quien hizo esa recomendación, con quien hizo esa obra. Porque en este país tenemos que aprender que tanto el dueño del proyecto, que le decimos promotor, que es el que aporta el dinero, tanto el dueño del proyecto, dueño de lo que se va a hacer ahí, porque pueden ser diferentes, el que aporta el dinero y el otro. El de capital y el dueño de la estructura. El ingeniero a cargo, que fue quien supuestamente dijo que ese diseño funcionaba, todas esas personas involucradas son responsables de la cedencia de esa estructura a futuro. Bueno, la fotografía que hemos visto aéreas del lugar, vemos algunos techos que se mantuvieron ahí, pequeños. Esos techos uno se podría asumir que son remodelaciones
como habíamos hablado del mezanine, Sí. son unos mezanines, si tú te fijas, son luces cortas, tienen sus columnas. Es importante que la gente vea que estos se mantuvieron estables. Inclusive el bar está completamente estable. No vi que se diera, no sé si se cayó alguna botella, pero fue increíble que con tanta cedencia, porque, señores, el hormigón pesa, ya lo sabemos, ¿verdad? Es importante que cada quien siga sus regulaciones y busque los profesionales adecuados para realizar estas obras. No por usted a veces, pero piense también en usted y su familia, Claro. porque su casa se puede volver su tumba. Entonces, eso no lo queremos. Wow, con eso es más que suficiente. Valiosa Dinos información. tu redes sociales. Ahora yo quiero que tú revises mi casa. Tus redes sociales, por Hacemos favor. evaluación estructural, claro que sí. Mira, mis redes sociales son @carlimanan, a través de mi compañía es @basisSRL y estamos a la orden para todos ustedes para lo que es estudios de suelos, diseño estructural, arquitectónico, sanitario, eléctrico, tramitación de planos, en lo que es la construcción también. Y hacemos evaluación estructural. Bueno, pues ya ustedes Excelente. saben que esto, felicito al grupo de Ariel, no recuerdo ahora el apellido, que es dueño de La Gloria, de algunos Sí, bares, algunos Ay, clubs. sí. Sí. quienes tomaron la decisión de cerrar las discotecas durante estos días para someterse a una evaluación de las Excelente, instituciones correcto. y luego que ellos tengan sus certificaciones, entonces van a abrir, que estiman que va a ser para el 26, porque van a intervenir todo con los ingenieros, con Yo lo con que el pido ministerio. es que esto sea una regla de ahora en adelante. No, entonces quiere decir que después de la situación ahora todo cambia, ahora hay Yo cierta espero para que conciencia, ¿verdad? esas muertes no sean en vano, que así todo es. cambie. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde por AMETV Canal 18 y nuestra visión web a través de redmusica.com. También recuerden que pueden ver todo el contenido que estamos compartiendo con ustedes y que ya ha pasado en nuestro canal de YouTube y que pueden seguirnos en las redes sociales como AME Televisión. Nos vemos y nos escuchamos mañana, porque sí, venimos mañana en vivo.